Shalom familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este programa Torah para la vida diaria. En esta oportunidad nos vamos a hablar de la parashá semanal. En esta oportunidad vamos a hablar del 9 de Av, que es un mes donde se recuerda la destrucción de ambos templos de Jerusalén. Entonces, bueno, gracias a la bendición y a la guía del Eterno, estaba escuchando una enseñanza sobre este día y bueno, de pronto empecé a tomar algunos apuntes y cuando me di cuenta, oye, pues Baruch Hashem, salieron unos datos muy buenos y entonces quería compartirlo con ustedes. Es por eso que decidí, Baruch Hashem, grabar este video, que realmente no estaba planificado. Realmente solamente está planificado, como lo vemos, Baruch Hashem, las porciones bíblicas semanales. Pero bueno, me pareció muy bueno el contenido de lo que es este día, de lo que estaba escuchando, y quería compartirlo con ustedes. Me pareció de mucha bendición poder compartir estas palabras que el Eterno me permitió conocer este día. Entonces, bueno, empezamos. El 9 de Av, vamos a hablar un poco del 9 de Av, lo que se conmemora o se recuerda la destrucción de los dos Beit HaMikdash, de los dos templos sagrados. Este mismo día, casualmente, vemos que el primero fue destruido por Nabucodonosor, y el segundo fue destruido por Tito. El segundo fue destruido por Tito en el año 70. Vemos que el Beit HaMikdash, vamos a hablar primero, lo que el Beit HaMikdash es el templo de Jerusalén, es el epicentro de lo que es la fe judía. Vemos que el Eterno, cuando salió el pueblo de Egipto, el Eterno le dijo: me construirá un santuario para yo habitar, morar entre ustedes, y ese santuario iba a ser temporal. Luego, cuando el pueblo llegara a la tierra prometida, cuando la conquistara, por manos de Salomón fue construido el gran templo sagrado del Eterno, donde se ofrecían las ofrendas diarias, los sacrificios, ofrendas de alabanza, ya sea de carneros también, la ofrenda de cereal, donde se prendía el candelabro, las luminarias, se hacía el ketoret, lo que es el incienso, para el olor agradable para el Eterno, y entre otros servicios que se hacían también allí en el templo. Entonces, este templo vemos que es muy importante en la Escritura, porque vemos que además de los servicios diarios que se hacían en el templo, los judíos en cualquier parte del mundo que estuvieran hasta el día de hoy, por mandamiento del Eterno, debían subir a Jerusalén para la fiesta de peregrinación, lo que son Shavuot, Pesach y Sukkot, que hasta el momento, hasta el día de hoy, el pueblo judío sigue subiendo a Jerusalén para celebrar esta fiesta, aunque no está el templo, pero es un mandato del Creador subir a Jerusalén a celebrar las fiestas. Vemos que el templo sagrado, el primer templo, fue construido en el año 833 antes de la era común por el rey Salomón. Estuvo en pie 410 años y fue destruido, como lo dio al principio, por Nabucodonosor, que en hebreo sería Nabucodonosor, en el año 423. ¿Cuáles fueron las causas que ocasionaron que este templo fuera destruido? La idolatría, el asesinato y el adulterio. Entonces, después que el templo fue destruido, el pueblo salió para el exilio 70 años. Luego que el pueblo hizo Teshuvá, el Eterno permitió que el templo fuera reconstruido, y ahí vemos que Ezra con Nehemías y también Zorobabel, en el año 349 ante la era común, reconstruye el templo. Vemos que este templo, después de 19 años de la era común, es reconstruido por el rey Herodes, y eso ya lo vemos en la parte también del Brit Hadasha, de la vida de Yeshua, y vemos que este templo después fue destruido en el año 30, o sea que Yeshua comenzó su servicio en el año 70. Yeshua comenzó su servicio en el año 30, cuando lo colgaron en el madero fue en el año 33, y luego de allí, en el año 70, Tito destruye el templo, arrasa con Jerusalén. Pero dicen los sabios de Israel que el primero fue destruido por idolatría, asesinato y adulterio.
Dice cuáles fueron las causas que fue destruido el segundo templo. Dice el pueblo de Israel, el odio, dicen los sabios, el pueblo de Israel, el odio sin causa. Y el tiempo de exilio es hasta la actualidad. Y esperamos con la ayuda del Eterno que sea reconstruido el tercer templo. El templo, como ya lo había dicho antes, cumple una gran importancia en la vida judía, ya que todo el epicentro, ese es el epicentro de la vida judía. Ahí gira, de ahí gira alrededor las costumbres, la fe, la creencia. En el templo se ofrecían las ofrendas diarias, las semanales, la ofrenda de las festividades, las ofrendas personales, las voluntarias, las obligatorias, los tributos agrícolas. El Cohen hacía su servicio, los levitas cantaban, y se cumplían más de 180 misbot de las 613 mandamientos que fueron ordenados por el Creador en las Escrituras. Vemos que el templo está compuesto por tres partes, lo que es el lugar, el atrio, que el atrio a su vez se estaba estudiando, se divide por cuatro partes, que estas cuatro partes son el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, el atrio de Israel y el atrio de los Kohanim. Pero no hablaré mucho de eso en este momento. También tenemos que el templo tenía lo que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo, dentro del lugar santísimo está lo que es el altar del incienso, la mesa de los panes de proposición, el candelabro y el lugar santo. Eso es el lugar santo. Y el lugar santísimo estaba lo que es el arca de la alianza. Y bueno, como lo estaba diciendo, en el templo, en que me estoy dejando guiar por una guía que he preparado, gracias a la ayuda del Eterno, aparte de estos apuntes. Pero entonces la guía está muy detallada y quería decirlo de la manera como está detallada en la guía. Vemos que en los servicios diarios que se hacían, el encendido de las luminarias, la quema de incienso, en Kippur, el Cohen quemaba también incienso. Y bueno, realmente son muchos: la limpieza del altar, verificarse la ofrenda de las actas para el Eterno. Son muchos los servicios que se realizaban en el templo. Entonces, este templo, como ya lo hemos dicho, fue destruido por Nabucodonosor el primero, y el segundo fue destruido por Tito y todo su ejército romano, cuando arrasaron y fueron dispersados los judíos de Jerusalén. Y luego vinieron, la Inquisición, vinieron muchos efectos negativos sobre el pueblo judío a partir de lo que sucedió. Entonces, después que el templo fue destruido, vemos algo que es interesante, porque de pronto alguien dirá: pero mira que te fue destruido, ¿qué me ocasiona a mí? ¿Qué beneficio? ¿Qué me perjudica? No entiendo. El templo de Jerusalén fue destruido, qué gran cosa. Pero realmente, entre los apuntes de las cosas que estaba leyendo, fue muy interesante, porque por lo menos una de las cosas que dice que cuando el templo estaba en pie, había una fuerza muy espiritual, una fuerza espiritual tan grande que sustentaba toda la creación, toda la humanidad. Y los sacrificios continuos atraían la presencia divina. Y esto es interesante, porque entre las cosas que desde que el templo se destruyó hasta el día de hoy, ese nivel espiritual, esa fuerza se ha ido degradando, ha ido perdiendo sustancia, ha ido perdiendo el volumen. Entonces ha ocasionado de que en el mundo, en la vida espiritual, tanto a nivel personal como a nivel familiar, como a nivel de comunidad, como a nivel de sucesos que han ocurrido en el mundo, han sido porque el templo no está en pie. Y alguien de pronto dirá: pero mira, no entiendo qué tiene que ver todo eso con todo lo que está sucediendo en el mundo. Aquí lo estábamos diciendo, que cada una de las cosas que se hacía en el templo, todos los sacrificios diarios, la ofrenda, los corderos, el servicio de los levitas, también lo que son las ofrendas que las personas llevaban, el encendido de las luminarias, el ketore, el incienso. Entonces todo tipo de servicios que se realizaban eran agradables para el Creador, y eso atraía la presencia divina, atraía la misericordia y la bondad del Creador. Es por eso que en el momento que el templo estaba en pie, había una fuerza espiritual que en el mundo, que por lo menos ahorita se ha ido degradando un poco. Y entre las cosas que estaba estudiando, decían que entre estas cosas que se han ido degradando, vemos que por lo menos está la tierra, que la agricultura ya no tiene la misma capacidad de producción de antes.
ya la capacidad de producción ha bajado un poco. Y vemos que en el templo se ofrecían muchas ofrendas de trigo, ofrendas de cereal, ofrendas minerales. Vemos que todo tipo de ofrendas. Entonces, por lo menos vemos, es interesante porque si el templo no está, el templo, que es la fuerza espiritual que se distribuye a través del mundo, la tierra es bendecida, la tierra tiene fruto, produce más cosecha. Ahora, esta fuerza espiritual, este pilar espiritual que ya no está, entonces ya la tierra no tiene de qué alimentarse. Es por eso que nosotros siempre debemos bendecir al Creador. Y entre una de las bendiciones que está después de comer está que dice: bendito eres tú, Eterno, que bendices la tierra. ¿Y es por qué? Porque de pronto dirá, pero ¿qué tiene que ver? ¿Por qué bendice la tierra? El simple hecho de que si el Eterno bendice la tierra tiene fruto. Y si la tierra tiene fruto, te llega alimento a tu mesa. Y eso es lo importante, que el Creador bendiga la tierra. Y por eso que siempre está la obligación que la persona, cada vez que termina de comer, haga la bendición sobre el Creador. Porque tú tienes que bendecir a Dios, porque tienes que ser agradecido por todas las cosas que Dios te da. Entre otras de las cosas que se dicen que las frutas, su capacidad nutricional, su sabor y su aroma han ido degradándose desde que el templo no está. Que la fruta, cuando estaba el templo, tenía un sabor especial, un aroma especial, pero cada vez que a través que han pasado los años ha ido perdiendo esos nutrientes y ese sabor, que dicen que ahorita el sabor que tiene la fruta no es ni el 10% de lo que tenía cuando estaba el Beit Hamikdash, y no es ni el 1% de lo que tenía cuando era original Adán antes de haber pecado. Pero el Beit Hamikdash, esa fuerza espiritual nutría la creación, nutría la tierra, nutría las frutas. Al igual los desastres naturales no se daban tanto. Y vemos casualmente que el caso de Pompeya, después que Roma destruyó el Beit Hamikdash, 9 años después sucedió lo de Pompeya, que una ciudad fue devastada completamente por un volcán. No estoy diciendo que fue porque destruyeron el templo, pero hay cosas que pasan que, bueno, imagínate, de pronto a uno le da a pensar algunas cosas. Al igual que en el templo había muchos milagros, lo que sucedía en el estante de Silo, las murallas impenetrables. Vemos que dicen los escritos judíos que el templo, el 17 de Tamuz, antes del 17 del cuarto mes, el mes más llamado Tamuz, estaban sitiando los romanos, estaban sitiando Jerusalén y no podían penetrar. Hasta que una persona le dijo: mira, ¿sabes por qué no pueden penetrar? Porque hay alguien que está pasando los corderos para que ellos ofrenden en su templo. Si tú haces cesar que las personas, que ya los judíos no puedan ofrecer sacrificios a su Dios, vas a ver cómo su protección va a caer. Y efectivamente, dicen los escritos que en el momento que en vez de ofrecerle un cordero le pasaron un cerdo, entonces que ya en ese momento los judíos no iban a ofrecer un cerdo al Creador, por no ser un animal permitido. Entonces en ese momento dejaron de ofrendar diariamente a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? En ese mismo día, dice Tamuz, continuaron intentando romper y rompieron las murallas, y fue que entraron, fue que se fracturó la muralla y abrieron una grieta, y es por eso que pudieron entrar. Y después, un 9 de Ad, fue que pudo ser destruido el templo. Y esto es interesante porque también el caso de lo que es esta fuerza espiritual de la que estoy hablando, que cuando estaba el Beit Hamikdash, había una fuerza espiritual tan grande que hasta el judío, y que iba a ofrecer su sacrificio en las fiestas que se acercaba al templo, la asimilación no era tanto como lo es el día de hoy. Vemos que los niveles de asimilación, los niveles de la observancia del judío ha ido bajando. Los valores espirituales en la humanidad también ha ido bajando, porque también la humanidad se beneficiaba del caso de que el templo estuviera en pie. Y de pronto, porque la humanidad, lo vemos que dicen las escrituras, en la Biblia, que Dios decía que en la época de Sukkot se ofrecían 70 carneros. ¿Pero por qué? Porque cada uno representaba a las 70 naciones, a la totalidad de la humanidad. Entonces el judío ofrecía sacrificios y ofrendas por las naciones, y esto hacía que las naciones fueran bendecidas. Y es interesante porque vemos que ya no está el templo en pie, el judío no está ofreciendo ningún sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la fuerza espiritual de la humanidad ha bajado, ha decaído demasiado. Y esto es interesante, porque alguien dirá, pero no entiendo todavía por qué
hace falta que el Bet Hamikdash, que el templo sagrado de Jerusalén, el templo sagrado judío esté en pie. Por todas estas evidencias históricas, bíblicas, espirituales que te estoy dando. Por eso que hace falta que el Bet Hamikdash esté en pie. Porque en el momento en que el Bet Hamikdash esté en pie, hay una fuerza espiritual en el mundo que lo cubre y lo envuelve. Pero si el Bet Hamikdash no está, poco a poco, es como cuando tú sacas un carbón de la carbonera, poco a poco se vaya apagando, se vaya apagando. Y eso es lo que estamos viendo, cómo las generaciones se han ido degradando, cómo vemos que la fe se ha ido apagando, la fe de muchos se está enfriando. Javi Shalom, Shema Israel. Y no podemos permitir este tipo de situaciones. Es por eso que siempre tenemos que orar, Padre, por favor, reconstruye tus casas sagradas. Reconstruye tu casa sagrada, envíanos de nuevo a tu Mashiach. ¿Para qué? Para que podamos gozar de esta fuerza espiritual nuevamente. Entonces, de pronto, alguien podrá decir, oye, pero sí, está bien, ya entiendo que el Bet Hamikdash, la fuerza espiritual, el templo sagrado tiene que estar construido de nuevo, pero ¿acaso Dios se complace en los sacrificios de carne y de sangre? ¿Acaso Dios le gusta eso? ¿Acaso Dios quiere que le ofrecemos, que le demos de nuevo sacrificio de carne y de sangre? Entonces la persona que te dice eso tiene un fundamento bíblico, porque de pronto te empieza a decir, no, pero mira, lo que pasa es que en el Salmo te dice que Dios no quiere un sacrificio de carne, sino quiere, dice el Salmo 51, un sacrificio no querrás, sino un corazón contrito y humillado. Eso lo dice el Salmo 51. Entonces la persona dice, ¿ves? Acá en el Salmo me está diciendo que Dios no se place en los sacrificios que la persona le ofrece. Entonces dice el Salmo 51, porque tú no quieres sacrificio, o si no yo te lo daría. Tú no tienes placer en las ofrendas quemadas. Eso es lo que dice el Salmo 51, lo que dice el salmista. Tú no quieres sacrificio. Entonces alguien me dirá, ok, está bien, pues se puede reconstruir el templo sagrado, que esté en pie de nuevo, pero si Dios no le gusta el sacrificio, Dios no le gustan las ofrendas. Y el Salmo te lo dice. Pero si leemos este Salmo correctamente, vemos que el segundo versículo, ¿qué es lo que dice? Bueno, esto lo voy a dejar para después. Otro versículo también dice, yo no quiero vuestros sacrificios ni vuestras ofrendas, como lo dice el caso del profeta, que a Dios no le gustan vuestros sacrificios y vuestras ofrendas. Y hay otro versículo de los profetas que dice, ¿acaso yo me alimento de carne, de cebo y de sangre? Entonces imagínate, con toda esta evidencia histórica que tenemos, esta evidencia bíblica realmente, esta evidencia bíblica, ¿cómo vas a ofrecer? ¿Cómo acaso Dios se complace? Dios no le gusta eso. Entonces, ¿para qué el sacrificio? ¿Para qué? Pero vemos que, mira, lo que pasa es que tenemos que entender todo desde un contexto hebraico, todo desde la fe hebraica. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Aquí lo que está diciendo el salmista, que Dios realmente, y tiene razón, Dios no se complace en un sacrificio, en una ofrenda. Pero alguien dirá, pero de pronto me dirá, pero concha, pero ¿cómo que no se complace en eso? Pero si el mismo Dios ordenó sacrificio por el pecado, un sacrificio por la culpa, un sacrificio por una ofrenda por esto, por aquello. Pero la misma palabra te lo está diciendo. Cuando tú cometes una culpa, cuando tú cometes un error, una falta, debes llevar un sacrificio. Debes llevar un sacrificio. El objetivo del sacrificio es que reemplazar tu falta. Ese era el objetivo del sacrificio que se daba en el Bet Hamikdash, en el templo sagrado, es reemplazar tu falta. Un cordero por una persona. Una falta y tiene que haber un pago. Hiciste una falta, quebrantaste una ley celestial, tiene que haber un pago. Y el cordero realizaba el pago por ti, pero que realmente ese pago tienes que haberlo hecho tú mismo. Pero cuando una persona peca, daña conductas espirituales, daña los mundos celestiales, afecta su entorno, afecta su espiritualidad, afecta su conexión con Dios. Es por eso que la persona debía ofrendar, dar un sacrificio. Pero de pronto alguien se preguntará, ¿acaso un cordero logra reparar los daños espirituales? La respuesta es básica, no. Un cordero no logra reparar los daños espirituales. Lo único que puede reparar un daño espiritual es la teshuvá, es el arrepentimiento. Y vemos que es teshuvá, que es arrepentimiento. Arrepentimiento es arrepentimiento, pero en términos literales significa retornar. Es como que si una persona va por un camino, una calle ciega, va por un camino y la persona regresa a tomar el camino correcto.
Ese es Teshuvah. Teshuvah es que tú te retornes al camino original. ¿Y cuál es el camino original? Como lo dice la Escritura, las sendas antiguas. A que tú vuelvas al camino que el Eterno ha planteado para ti. Eso es Teshuvah. Es que tú te vuelvas al arrepentimiento. Pero por eso lo estamos diciendo. Uno de los procedimientos, cuando la persona iba a llevar su ofrenda, su cordero, delante del sumo sacerdote, delante del sacerdote o delante del Cohen, la persona debía colocar su mano sobre la cabeza y allí transmitirle su falta. Y la persona debe sentir como si ese sacrificio que está allí, que está a punto de ser degollado, eres tú. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque ese es el reemplazo de culpa. Esa era la función del sacrificio. Pero realmente el sacrificio en sí no es el que tenía el poder. Lo que tenía el poder era el Teshuvah de la persona. Pero para entender esto, lo que es el concepto de la Teshuvah, tenemos que entender que la Teshuvah está compuesta por 4 fases. Una fase es admisión del error, la otra fase es arrepentimiento, que es la Teshuvah, la otra fase es el Tikkun, que es la rectificación, y la cuarta fase es no volver a pecar, no volver a fallar, no volver a reincidir en el error. La primera fase, la de la admisión, la de reconocer el error, es muy importante, porque si tú no reconoces tu error, tú no reconoces que estás mal, tú no te logras dar de cuenta que estás fumando y estás dañando tu organismo, tú no te logras dar de cuenta que las frituras en exceso te dañan. Tengo que decir en exceso porque alguien de pronto, oye, pero me vas a prohibir la fritura. No, esporádicamente no hay ningún problema, pero el problema es cuando tú haces lo esporádico, lo haces como una regla. Ahorita las personas normalmente comerse una ensalada es algo esporádico, solamente cuando la persona va a shalom, no, estoy enfermo, una ensalada, una frutica, un jugo natural, pero el común denominador de mi vida es un refresco, son las empanadas, las frituras. No tiene que ser así. Este tipo de alimentos dañinos tiene que ser esporádico en tu vida y hasta que lo logres eliminar. Pero lo sano, lo correcto es que eso sea lo diario para tu vida. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vas a cuidar tu organismo y el Eterno te demanda que tú cuides tu organismo. Pero ese es el punto. Si la persona no tiene admisión de su falta, de su error, nunca va a lograr Teshuvah. Pues si tú nunca te equivocas y alguien te dice, mira, te estás equivocando esto, te estás equivocando aquello, y tú, no, pero eso no es así, no, pero lo que pasa es que tuve que hacerlo porque por esto, aquello, tuve que hacer. Si tú te empiezas a excusar, nunca vas a lograr Teshuvah. Tienes que ser Shema Israel, escuchar. Casualmente, esto de lo del 9 de Av, la destrucción del templo, cae en la misma semana que está la Parashat Vayehanan. Y en la Parashat Vayehanan, que ahora viene dentro de poco, con la ayuda del Creador, en la Parashat Vayehanan está el Shema Israel. Vamos a ver, esperamos, Dios permita que podamos hablar un poco del Shema Israel. Pero el Shema Israel es eso, que tú escuches la reprimenda, escuches los consejos que Dios te da a través de la persona. Y esa es la primera fase de la Teshuvah, para que tú te puedas arrepentir. ¿Cómo te vas a arrepentir? Logrando reconocer el error. Y cuando tú reconoces el error, pasa a la siguiente fase. ¿Cuál es la segunda fase? Es la Teshuvah en sí misma. Es arrepentirse, es que tú sientas en tu corazón la falta. Que tú sientas de una manera que no puede ser posible que yo hice esto. No puede ser posible que tú es como retorcer, que tú te retuerces el corazón, que te lo reprimas y tú digas, no puede ser que yo hice esto. Esto es lo que está hablando realmente el rey David en el Salmo 51. Un corazón contrito y humillado no despreciarás, porque el Creador no desprecia. Ese es el punto, que tú se sientas. Vemos como cuando tal vez Hamikdash, como lo dije, tú tenías que colocar las manos encima de tu ofrenda. Y luego tú colocabas las manos encima de tu ofrenda, que tú veías, y hay algunos escritos que estaba leyendo que decía que la persona misma le degollaba. Pero cuando tú veías que el Cohen degollaba, que tú le pasaste la culpa tuya al animal, y que eso que le está pasando al animal te debió haber pasado a ti. ¿Por qué? Por romper las leyes espirituales, por romper la Sagrada Escritura, por romper la Torá. Por eso es que ese animal está muriendo. Ese animal está muriendo por ti, pues tú eras el que debió haber muerto de esa manera. Pero lo importante en este caso no era la ofrenda, lo importante era la Teshuvah. Por eso es que dice el Salmo, y este Salmo es fundamental. Por eso que dice, porque tú no quieres un sacrificio, tú tampoco te places en ofrendas quemadas. Dice el versículo 16 del Salmo 51, y dice, mi sacrificio, siempre tiene que haber un sacrificio, siempre.
Mi sacrificio a Dios es un rúa, es un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado tú no vas a rechazar. La teshuvá tiene que estar. ¿Por qué? ¿Por qué después el profeta viene y dice, ya Dios no quiere los sacrificios, vuestros sacrificios? Vemos que el profeta es muy claro. El profeta dice, ya Dios no quiere vuestros sacrificios. O sea, ya Dios no dice los sacrificios que yo he ordenado, sino vuestros sacrificios. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacía la persona? Ya había caído en una rutina que llevaba un sacrificio. Ese sacrificio la persona lo ofrecía, no tenía teshuvá, moría el pobre animalito y al día siguiente volvía a pecar. Entonces el Creador, a ver la actitud de corazón que había, que la persona pecaba, llevaba una ofrenda como que, bueno, pequé, mira, ya te estoy dando tu ofrenda, la que tú quieres. Ya, perdóname, ya, ¿me estás perdonando? Ok. Al día siguiente volvía a pecar. Entonces por eso que el Eterno dice, estoy hastiado de vuestros sacrificios, estoy hastiado de vuestras ofrendas. ¿Acaso yo me alimento de carne? ¿Acaso yo me alimento de cebo? ¿Acaso yo me alimento de la sangre? Yo no me alimento de la sangre de vuestros sacrificios, de vuestros sacrificios, de sacrificios que ustedes están dando con mala gana. Pero si por lo menos una persona es decir que el sacrificio es malo, estás yendo en contra de la Escritura, estás yendo en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Creador mismo fue el que lo ordenó, pero lo ordenó como un recurso espiritual para un acto errado. Fue como eso. Bueno, eso es apartando lo que es la ofrenda de agradecimiento, porque también hay que entender el contexto del Benjamín, templo sagrado, que había varios tipos de ofrendas. Estaba lo que es por el pecado, estaba la ofrenda quemada totalmente, estaba lo que es por agradecimiento. Había 7 tipos de ofrendas diferentes. Entonces eso hay que entenderlo, porque tú no puedes sacar la Biblia de su contexto, porque si la sacas de su contexto empiezas a sacar unas conclusiones erradas que no son las correctas. Por eso es que es muy bueno estudiar la Torá, estudiar la Biblia según su contexto hebraico, estudiar a los profetas según su contexto hebraico, estudiar a Yeshua según su contexto hebraico, para que de luego uno no esté diciendo por allí cosas que no son. Entonces, vemos con la teshuvá, cuando tú te arrepientes de corazón, ya no te hace falta un sacrificio. Por eso que lo está diciendo David, tú no quieres un sacrificio. Si tú lo quisieras, tú no lo quieres. Nunca el sacrificio no querrás, sino que tú quieres que yo sea obediente, que tenga un corazón contrito y humillado. Pero el punto es que no solamente el caso se queda en la teshuvá, porque la persona, como lo dije, en primera fase debe admitir su error. Después la persona tiene que tener teshuvá, moverse teshuvá en su corazón. Después la persona tiene que ser tikkun. Este paso es muy importante, porque si no hay un tikkun, la teshuvá no es verdadera. Si no hay admisión, no hay teshuvá. ¿Cómo vas a admitir algo que tú? ¿Cómo vas a reconocer algo que ni tú mismo admites? Si no hay teshuvá, no estás haciendo nada. Pero si tienes teshuvá y no hay tikkun, tampoco estás haciendo nada. Por eso es que es importante seguir todas las fases. ¿Qué es tikkun? Tikkun es rectificación. Tikkun es que tú hagas resarcir, eso es tikkun, resarcir el daño que tú hiciste. Por eso que vemos que Yeshua, en muchos casos, cuando la persona le decía, mira, que si he robado, que si he hecho esto, yo le voy a devolver 4 veces más. ¿Y qué dijo? Fue lo que dijo Yeshua. Yeshua dijo, de cierto os digo que ha venido salvación a vuestra casa. Ha venido salvación a tu casa. ¿Por qué? Porque no solamente estás haciendo tikkun, rectificando lo que tú hiciste. Por lo menos un ejemplo, una persona roba un lápiz, la persona debe devolver el lápiz que robaste y otro lápiz más. Está haciendo tikkun, está haciendo rectificación. Pero esta persona que se entrevistó con Yeshua, dijo, no solamente voy a devolver un lápiz, sino voy a devolver 4 lápices más a cualquiera que yo le haya robado. Y esto es interesante porque me recuerdo una vez escuché una historia que decía que una vez una persona decía que había hecho teshuvá, que se había arrepentido, pero la persona había robado una gran cantidad de dinero. Entonces le dice, bueno, mira, que quiero que lo invitaron, que quiero que vayas para tal lugar, que la persona va a su testimonio, que se arrepintió, que aceptó al Señor, entonces para que asista y logres ver todo lo que es el testimonio de la persona. Y le dijo, no, realmente no voy a ir. ¿Pero por qué no vas a ir? Mira, si vamos a un espectáculo muy grande, la persona va a dar su testimonio ante miles de personas, de todo lo que le pasó. Que no voy a ir, porque esa persona que robó no ha devolvido ni un centavo, no ha devuelto ni un centavo de todo lo que robó. Entonces, si no ha devuelto, no ha hecho tikkun, no ha hecho rectificación. Entonces, si no ha hecho tikkun, no ha hecho teshuvá completamente. Porque para que tú hagas teshuvá, tienes que hacer tikkun.
Si realmente tú no devuelves o tú no haces rectificación, no logras resarcir, no estás haciendo ningún tikkun. Eso realmente es así. Y la última fase para que la teshuvá sea completa es que la persona no vuelva a pecar, no vuelva a hacer la falta, o que la persona no, o en su defecto, que la persona no resida continuamente. Por lo menos una persona de pronto le grita a su esposa, shalom, tratar a la esposa como vaso frágil, le grita a su esposa, creo que tiene que hacer la persona, bueno, ya no le voy a volver a gritar. Si quizás algún momento por allí, una vez, vuelva a gritarle, tiene que hacer teshuvá de nuevo, volver a hacer las 4 fases, pero no reincidir continuamente. ¿Por qué? Porque cuando tú reincides continuamente, eso no es teshuvá. Teshuvá no es que tú te arrepientes y lo vuelves a hacer. Es por eso que el Creador dice, ya no quiero vuestros sacrificios ni vuestras ofrendas. ¿Por qué? Porque te arrepientes y lo vuelves a hacer, te arrepientes y lo vuelves a hacer. No quiero tus sacrificios. Me tienen hartos con su alimento, con su sacrificio, con su ofrenda, con toda la sangre que ustedes derraman. No quiero. Es por eso, porque realmente si tú haces teshuvá es no volver a hacer, es retornar. Una persona, como le expliqué el ejemplo, una persona que va hacia una calle ciega, hacia una calle, hacia una pared, hace teshuvá y pum, al final se golpea. No estás haciendo teshuvá. Teshuvá es que te retornes y vayas al camino original y no te golpees. Eso es teshuvá. Es por eso que muchas veces que Yeshua, en la autoridad que le habías dado el Creador, Shem, le dio la autoridad a Yeshua, ¿qué fue lo que dijo? Ahora ve y no vuelvas a pecar, para que no te venga algo peor. Ahora ve y no vuelvas a pecar para que entonces suceda algo peor. Y muchos conocemos eso, pues. ¿Por qué? Porque aquí en las palabras de Yeshua hay una frase muy clave. Hay una fórmula mágica, olvidemos la palabra mágica. Hay una fórmula muy clave. ¿Cuál es? El perdón te lleva al arrepentimiento. Pero si tú no te arrepientes, viene el juicio divino sobre ti. ¿Por qué? Porque ya conociste del arrepentimiento, ya conociste de la teshuvá, ya conociste la misericordia y la bondad de Dios. Y si no, viene un juicio divino sobre ti. Es por eso que Yeshua le decía, ya has sido perdonado, ahora ve y no vuelvas a pecar, para que no te suceda algo peor. Eso lo vemos literalmente, como lo está escrito. Es por eso que para que haya una teshuvá completa, la persona tiene que hacer estas 4 fases: admisión, arrepentimiento, tikkun y no volver a pecar, no volver a tomar la falta, para que existe la teshuvá completa. Pero cualquiera diría, oye, pero si no hay templo, ¿cómo aplica lo que es la ofrenda a hoy en día? ¿Cómo aplica esto? Tú solamente tienes que recordar que, como lo dije anteriormente, Hashem no te demanda un corderito. Hashem no quiere un corderito. ¿Qué es lo que dice el Salmo 51? Mi sacrificio al Creador es un corazón contrito y humillado, es un espíritu quebrantado, que tú te retuerces en tu corazón, tú digas, no puede ser posible que yo haya pecado contra Hashem, tantas cosas positivas que ha hecho sobre mí, no puede ser posible. Ese realmente es la verdadera ofrenda que tú tienes que hacer a Hashem, el verdadero sacrificio. Ahorita no está el templo en pie, no vas a ofrecer ningún corderito, no está permitido, pero ¿cuál es la ofrenda y el sacrificio que tú tienes que hacer? Es eso, obedecer a Hashem. Siempre va a haber un sacrificio. Tienes que hacer un sacrificio todas las mañanas, levantarte para ir al trabajo. Tienes que hacer un sacrificio para buscar el sustento. Siempre tiene que haber un sacrificio. Tienes que hacer un sacrificio cuando tienes que dejar de hacer algo por otra persona. Siempre tiene que haber un sacrificio. Pero que te sacrifiques por Hashem, para hacer su voluntad. Dijeron los sabios de Israel, esto es que está escrito en los profetas, dice: serán sustituidos los toros de la ofrenda por las plegarias de vuestros labios. Vemos que al final el sacrificio y la ofrenda no ha cesado, solamente que como no hay templo, fue sustituida, fue cambiada. Ahora está en stand-by los corderitos, porque no hay templo, no está en pie, no está todo lo que se necesita. ¿Qué es lo que es? Vamos a sustituirlo. El Creador lo sustituye por las plegarias. Si antes en el templo se ofrendaba un sacrificio por la mañana y un sacrificio por la tarde, todos los días, se hacía un servicio en el templo, ¿qué es lo que tenía que hacer la persona? Orar en la mañana, orar en la tarde, y en la noche, ¿qué es lo que hacían? Limpiaban el altar para el día siguiente volver a hacer el sacrificio. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú en la noche? Tú, antes de acostar, haz un autoexamen
de tu vida, de lo que hiciste, de las palabras que dijiste, de quién ofendiste, de cómo actuaste con emuná, si no actuaste con fe, si te enfadaste, si presentó una situación y contestaste con furia, con molestia, con grosería. Limpia tu altar para que al día siguiente puedas volver a ofrendar tus sacrificios de alabanza, de oración al Creador. Es por eso que dice, serán sustituidos los toros de la ofrenda con la plegaria de vuestros labios. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que no tenemos tiempo para sacrificar, no tenemos tiempo para darle a Hashem. El trabajo, la escuela, la universidad, la radio, la televisión, las redes sociales, el Instagram. No tenemos tiempo. Hay tantas cosas que Hashem no tengo tiempo. Ahora, si nosotros tenemos estos argumentos, ¿ves cómo tenía razón cuando comenzamos que la fuerza espiritual se ha ido degradando, que los niveles espirituales han ido cayendo y que la fe se ha ido secando? No tenemos tiempo para Hashem. ¿Tenemos tiempo? ¿Acaso tenemos tiempo para colocarnos, sentarnos a estudiar las palabras de Yeshua? ¿Acaso tenemos tiempo para estudiar los profetas, para estudiar la Torá? Para tomar aunque sea, la parashá no es larga, la parashá debe ser como 3-4 capítulos semanales. ¿Tenemos tiempo para hacer esto? Si no tenemos tiempo, ya estamos viendo que las consecuencias que estamos sufriendo de la destrucción del Beit Hamikdash, del degradamiento espiritual que estamos viviendo, no tenemos tiempo. Pero, como lo dije, las ofrendas no han cesado, solamente han sido sustituidas. Y si tú no ofrendas a Hashem por la mañana, tu agradecimiento a Él, tu ofrenda de paz, ofrenda de alabanza, si no lo haces en la tarde, si en la noche tú no limpias tu altar, ¿qué es lo que va a suceder? Que al final de cuentas vas a vivir con las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Que la persona pecaba y erraba y no se presentaba delante de Hashem, no admitía su culpa. Vas a vivir alejado de Hashem. Eso es lo que va a pasar simplemente. ¿Y qué es lo que pasa cuando vives alejado de Hashem? Ahí es que vienen los problemas, ahí es que vienen las dificultades, ahí es que viene el estrés, ahí es que viene la incertidumbre. No saber si la quincena me va a alcanzar. Tú sabes cómo está la economía del país. Tú sabes cómo está el dólar en el mercado negro, cómo sigue aumentando, todos los días aumentan los productos, todos los días aumentan los repuestos de los carros, no se consiguen los medicamentos. Viene incertidumbre. ¿Por qué? Porque estás alejado del Creador. Cuando tú estás alejado de Hashem, cuando tú no haces tu servicio diario al Creador, en la mañana, en la tarde y en la noche, revisas y limpias tu altar, estás alejado del Creador. Vas a vivir con las consecuencias de estar alejado del Creador. En el templo todos los días, como lo comencé diciendo al principio, se encendía el candelabro. Cuando tú no enciendes el candelabro en tu vida, cuando tú no enciendes la luz, vives en oscuridad. ¿Y qué pasa si vives en oscuridad? Tienes tus consecuencias, tu pobreza, tu tristeza, todas las enfermedades, Shema Israel, Shalom, todo un mundo gris. ¿Por qué? Porque estás desconectado ante el Creador. ¿Es culpa de Dios? No. Eres tú que decides. Mira que hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Escoge la vida. Pero si tú no escoges la vida, si solamente empiezas a excusarte, ¿a cuál fue la primera fase de la Teshuvah? La admisión. Si empiezas a excusarte y no admites, que se va a escuchar raro, pero voy a decirlo así. Si no admites que estás mal, si no admitimos que estamos mal, que solamente estamos pendientes del trabajo, de la televisión, de la Game of Thrones, si no estamos pendientes, si no admitimos que estamos pendientes de otras cosas que no es la Kedushá de Hashem, vamos a vivir en problemas. Vamos a vivir en problemas. Y hasta que no admitamos, no vamos a poder hacer la Teshuvah completa. Porque no podemos hablar de arrepentimiento si no estamos admitiendo nuestro error. Eso es interesante porque alguien de pronto dirá, oye, pero es que yo veo que la gente peca, falla, comete errores y no le sucede nada. Y es interesante porque hay un versículo que dice que la paga del pecado es la muerte. Pero la paga del pecado es la muerte, pero la gente peca y no está pasando nada. Ese es el problema, que no estamos viendo el mundo espiritual, solamente estamos viendo un mundo físico. Por lo tanto, tú no te logras explicar como una persona que transgrede completamente la Torah, cuando nosotros erramos completamente la Torah y de pronto nos va bien, nos llega negocio, nos llega dinero. Oye, pero mira, realmente no estoy orando, no estoy haciendo mi servicio diario, no estoy ofreciendo mis alabanzas al Creador y me sigue yendo bien. Voy a seguir haciendo esto porque si me va bien así. Ese es el problema, que estamos viendo un mundo físico, no estamos viendo un mundo espiritual. Hay otro versículo que también dice, no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre.
Y alguien de pronto dirá, oye, pero ¿acaso Dios pide sangre? No, la respuesta es no. Dios no pide sangre. Al igual que tampoco pienses que porque la gente peca y le va bien, eso quiere decir que está bien lo que está haciendo. No. ¿Para qué tienes que ver el mundo espiritual que hay detrás de todo esto? Aquí hay algo interesante, creo que es el versículo, que dice que no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. ¿Y qué es la sangre? Mira, el trabajo está compuesto por tiempo, porque el tiempo tú lo inviertes, 8 horas, 10 horas, 12 horas, trata de no ser esclavo del trabajo, pero que le inviertas 8 horas al trabajo. El trabajo está compuesto de tiempo. Tu tiempo es vida. Y tu vida, ¿qué dice la Escritura? La vida es comparada a la sangre. Cuando tú no te ofrendas a Hashem, al final puedes tener pérdida de empleo, puedes tener pérdida de dinero, pérdida de cosas materiales y la peor de todas, pérdida de tu tranquilidad, pérdida de tu paz. Pero cuando tú pierdes la shalom, shalom casualmente viene de la raíz shalem, que es ser íntegro, es ser completo. Cuando tú pierdes la shalom, tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes shalom, no vas a tener seguridad, no vas a tener tranquilidad. Es por eso que cuando al final de cuentas este versículo se cumple, no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. La paga del pecado es la muerte. Si tú no reconoces tu pecado, al final tiene que haber derramamiento de sangre, pero Dios no es cruel, Dios no te va a matar. Pero que como lo dije al principio, la sangre representa tu vida representa tu tiempo, y tu tiempo representa tu trabajo. Y del trabajo representa un sustento, un bien económico. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes pecado y no lo reconoces, tiene que haber derramamiento de sangre, tiene que haber derramamiento de esos bienes económicos. Y ahí es que de pronto no tiene explicación alguna, se te rompe el teléfono, se te avería el automóvil, se te daña algo en la casa. ¿Pero qué? Derramamiento de sangre. No estás reconociendo, no estás admitiendo tus pecados, no estás admitiendo tus faltas. Esta palabra pecado es fuerte para la actualidad, siglo XXI. Entonces es fuerte esta palabra pecado para el siglo XXI. Y de pronto dirás, oye, pero ¿por qué me estás hablando así de esa manera? Pero es que realmente esa es la palabra que utiliza la Biblia, pecado. Pero si no te gusta pecado, utiliza falta, utiliza error, utiliza desobediencia. Pero así pues, tu desobediencia trae una consecuencia. Por eso que dice que la paga del pecado es la muerte. Cuando tú pecas y no reconoces tu falta, hay derramamiento de sangre. Y derramar la sangre, ¿qué es lo que pasa? Como lo dije, esto te pasan una cantidad de situaciones y cosas que tú dices, no puede ser inexplicable que me esté pasando esto. No, no es inexplicable. Es que realmente tú no estás entendiendo el concepto de Beit HaMikdash. Tú no estás entendiendo el concepto de ofrendas diarias del Creador. Tú no estás entendiendo el concepto que dice, serán sustituidos los toros de la ofrenda con la plegaria de otros labios. No estás entendiendo nada. No es inexplicable, es explicable. Es inexplicable si tú no logras admitir. Si tú no logras admitir, créeme que va a ser inexplicable. Al tú no admitir que estás equivocado, es inexplicable. Viendo todo esto, todo lo que hemos estudiado, creo que hasta es preferible ofrendar, es preferible pedirle al Creador para tener la oportunidad de ofrendar, de dar un sacrificio. Es preferible que el Eterno nos abra el Creador para que podamos ofrecer nuestros sacrificios hoy en día, nuestras plegarias al Creador, nuestro reconocimiento a Él. Y así no dejamos que las consecuencias de nuestros actos continúen destruyéndonos. Creo que es preferible transmitir la culpa. Es preferible transmitir la culpa. Vemos que comúnmente cuando una persona se molesta, a decir este ejemplo que coloqué acá, cuando una persona se molesta se le sube la sangre a la cabeza, sus órganos sufren. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí hasta tú mismo te estás autoderramando tu sangre en tu propio cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando tú te molestas, afectas todo tu organismo. Por eso que es preferible estar ofrendando continuamente al Creador, ofrendas de sacrificio, ofrendas de alabanza, ofrendas de agradecimiento. Esto es interesante, porque es por eso que debemos tomar en cuenta cada una de estas 4 fases de la Teshuvah. Tomar en cuenta la Teshuvah para que podamos acercarnos al Creador. Tomar en cuenta la Tefilá. ¿Por qué? Porque un corazón contrito y humillado Hashem no va a despreciar. Y como lo dice el versículo,
Mira, vamos a leer otra vez el versículo, Salmo 51, 16. Porque tú no quieres sacrificio, ya eso lo explicamos. Si no, yo te los daría. Tú no tienes placer en las ofrendas quemadas, ya explicamos eso. Que Hashem no tiene placer en una ofrenda quemada cuando tú pecas y al final lo estás haciendo por hipocresía. Mi sacrificio a ti, dice David, es el Ruach, es el espíritu quebrantado. Eso tú no vas a despreciar. Tú no vas a rechazar un corazón contrito y humillado. Cuando hay un corazón contrito y humillado, no hay desobediencia. ¿Cómo te vas a portar mal con aquel que te está perdonando? Y después dice el versículo 18, mira el concepto. Y el concepto de David, de lo que estamos hablando, de las ofrendas, de los sacrificios, que dice, en tu buena voluntad, haz que Sión prospere y reedifica los muros de Jerusalén. Ya hablamos al principio cómo se destruyeron los muros de Jerusalén. Y después que se destruyeron, permitió que pudieran entrar los enemigos y se destruyera el templo. Dice David, reedifica los muros de Jerusalén, porque cuando tú reedificas tus muros, tu templo está a salvo. Pero si tus muros, tus murallas no están a salvo, tu templo no lo va a estar. En cualquier momento tu templo va a ser destruido. Entonces, dice el versículo 19, cuando tú, mira, le hablamos de las murallas, de reedificar los muros de Jerusalén, entonces tu templo va a ser construido. ¿Y qué es lo que dice David? Entonces te deleitarás en los sacrificios de justicia y las ofrendas quemadas y ofrendas enteras y te ofrecerán sacrificio en tu altar. ¿Sacrificio es malo para Hashem? No, realmente no. El problema es que tú, con qué motivación tú vas a dar sacrificio. Porque vemos, como lo dije, en Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de las cabañas, se escucha mejor, en la fiesta de Sukkot, el Cohen ofrendaba 70 carneros en representación de las naciones, para que Hashem enviara perdón, abundancia, alimento, prosperidad a las naciones. ¿Era malo? No, no era malo, era parte del sustento espiritual que el Creador quería dar para las naciones. No era malo. Por eso que hay que entender el concepto hebraico. ¿De qué es lo que te está hablando el profeta? Cuando el profeta te dice que yo no quiero vuestros sacrificios ni vuestras ofrendas. ¿Por qué? Oye, porque la actitud no me gusta. No me gusta tu actitud. Lo estás haciendo por hipocresía. No quiero tu sacrificio. No quiero tus lunas nuevas. No quiero tus días de descanso. Eso es lo que dice Hashem reclamando al pueblo. Pero ¿a quién estaba reclamando? Era la mala actitud. Un corazón contrito y humillado. Eso es lo que quiere Hashem. Todo esto, esta es parte de la enseñanza que el Creador me permitió. Bendito sea su nombre. Para este día de Tisha B'Av, que este día 9 de Av, para que tomemos conciencia de lo que es la reconstrucción del templo, lo que son las ofrendas que debemos ofrecer nosotros hoy en día. Y esto es interesante. Pero de pronto, como siempre, aparece alguna persona que no admite que tiene una cultura, y quizás no ha sido culpa de la persona, quizás ha sido culpa de factores externos, pero no admite que la conceptualización de los pensamientos hebraicos que están en la Escritura no son griegos. La persona no admite que los conceptos que tiene en su mente no son conceptos hebraicos, no es una, úsese la palabra, no es una teología, no es una teología hebrea, sino una teología griega, una teología de greco-romana, ese tipo de teología. Entonces, la persona con esa teología, con este tipo de teología, va a decir, no, pero mira, pero esto, ¿dónde queda Yeshua? ¿Dónde queda Yeshua? Pero Yeshua murió por todos nuestros pecados. ¿Dónde queda eso? Dime, porque eso aquí lo dice, aquí. Yeshua murió por nuestros pecados. También dice que Él fue el sustituto perfecto y único como sacrificio. Es interesante. Todas esas cosas, todos esos argumentos son muy lindos, realmente son muy lindos. Pero son lindos cuando tú me los colocas según el concepto hebraico. Cuando tú me lo colocas en el contexto hebraico, en el pensamiento judío, ok, ahí sí te lo acepto. Pero si al final no lo colocas en el pensamiento judío, sino que vas a utilizar tu filosofía griega, ese pensamiento que está lejano de las escrituras, que está alejado de la naturalidad hebrea, no, realmente rechina. Entonces no, es complicado, particularmente no caigo en polémica. Pero digo esos argumentos, ¿por qué? Porque son parte fundamental de la enseñanza.
Quizás alguien dirá, no, pero todo lo que dijiste fue muy bonito, pero ajá, ¿dónde queda Jesús? Pero si Jesús murió por todos nuestros pecados. Es por eso que ahí viene la contestación a tu argumento. Tú tienes que colocar esos argumentos dentro del concepto hebraico. Porque Jesús murió por nuestros pecados. Tienes razón, y no sé por qué dije Jesús, me gusta decir Jesús. Porque realmente cuando empezamos a conocer Yeshua, Jesús, una de las cosas por las cuales nuestro pueblo, parte del pueblo judío, porque ahorita no reconoce a Yeshua, son por muchas cosas. Una es porque ya sabemos que es un tiempo profético, es algo, hay un velo temporal, pero cuando se quita ese velo, todo judío va a reconocer automáticamente, porque Yeshua, yo he leído muchos autores, escritos judíos, y todo lo que he leído me pongo a ver, oye, pero no puede ser posible, esto enseñanza de Yeshua, todo esto está documentado por los dichos de Yeshua, y que cada vez mientras más estudio la filosofía, el pensamiento de nuestro pueblo, me pongo a ver cómo Yeshua está, ya Yeshua lo dijo, solamente que aquí está con otras palabras, pero ya la espiritualidad del Mashiach está allí. Pero entonces, ¿por qué una de las cosas por las cuales nuestro pueblo ahorita no acepta a Yeshua como Mesías de Israel? Son por muchos factores, hay muchos, realmente, son muchos. Pero no lo voy a explicar todo porque sé que ahorita el vídeo está siendo largo, pero como un especial, entonces ya vea, lo estoy aceptando. Pero no lo voy a explicar todo, pero por lo menos una de las cosas que tú digas, porque Él murió por todos nuestros pecados, tú tienes que colocarle un concepto hebraico a eso. ¿Cuál es el concepto hebraico? Yeshua realmente vino a morir por los pecados que en la Torah, en la ley mosaica, no tienen una remisión, no tienen una manera de pagarse esos pecados. Todos esos pecados que no tienen remisión, la ley mosaica, por esos pecados caré de muerte, de corte, corte espiritual de este mundo y del próximo mundo. Por eso fue que vino Yeshua. Pero hay varios tipos de pecados. Es por eso que cuando uno traduce las cosas al español, de pronto tú dices pecado es pecado. Pero si tú lo pasas para el hebraico, para el contexto hebraico, de pronto tienes Hatán, Het, Abó, Feshá. Tienes varios tipos de conceptos que estos 4 tipos de conceptos, si los traducimos del griego, después del griego al latín, después del latín al español, y colocamos la palabra pecado, oye, cada uno tiene una razón de ser, cada uno tiene un propósito, y cada uno tiene una variante, una determinante. No puedes colocarme 4 conceptos, uno solo. Eso es como colocar en español la palabra plancha. Bueno, que eso ocurre con el español. Cuando tú dices plancha, puede ser plancha del pelo, plancha de los dientes, puede ser una plancha electoral, o puede ser plancha a un lugar aplanado. ¿Estás viendo qué es lo que pasa en el español? Cuando tú colocas una sola palabra, no, tienes que estudiar todo el concepto. Pero en el hebraico, en contexto hebreo no funciona así. En contexto hebreo, cuando tú dices feshá, ya tú sabes qué es. Cuando tú dices abón, ya tú sabes qué es. Cuando tú dices hatá, ya tú sabes qué se está refiriendo. Al igual el concepto cielo. El concepto cielo, conocemos cielo como Shammai, pero en el hebreo hay 7 conceptos para definir cielo, que en el español se traduce como cielo. Y por eso que debemos conocer el concepto hebraico de la escritura, para que no caigamos estos errores. Cuando Yeshua vino a morir por nuestros pecados, caré. Nuestros pecados, caré. Es otra cosa diferente. Pero aquellos pecados como mentir, robar, no honrar al padre y a la madre, las faltas sexuales, hay algunas que sí, hay algunas que no, pero hay muchas faltas, muchos pecados que tienen provisión en la ley mosaica. Todos esos pecados tienen recursos en la ley mosaica, pero aquellos que no traen provisión, ahí estamos, Yeshua pagó el precio. Yeshua pagó el precio. Ahora imagínate que si Yeshua pagó y murió por todos nuestros pecados, fácil. Tú puedes pecar, tú puedes mentir, ¿y qué? Después tú puedes decir, bueno, yo peco, yo miento, mira que llegué tarde al trabajo, pero digo que llegué temprano, estoy pecando, pero ya, ahí está Yeshua. Yeshua murió por ese pecado. Vamos a ofender, a gritar, a robar, pero Yeshua murió por ese pecado. No puedes hacer eso. Me estás traspolando, me estás sacando. Es más, si estás utilizando Yeshua, estás cambiando concepto. Ya no estás diciendo Jesús, sino estás diciendo Yeshua, pero estás utilizando la misma mentalidad. Tienes que cambiar la mentalidad, tienes que reiniciar la programación. Deja de pensar de manera griega, deja de pensar de manera que es alejada al pensamiento hebraico y empezar a utilizar la mentalidad hebraica. Por eso que hay que estudiar todo según el concepto hebraico de la escritura, porque tanto Yeshua como
sus Talmidín, Shariahim, como sus apóstoles, tanto como Salomón, tanto como David, tanto como el libro de Eclesiastés, tanto como el libro de Proverbios, tanto como el libro de Salmos, tanto como los libros de los profetas, como los libros de Éxodo, Levítico, todos estos libros, un pensamiento hebraico. Y un pensamiento hebraico. Vemos acá sí que tanto que es el pensamiento hebraico, que cuando vemos que Rak Shaul, el apóstol Pablo, recibió la voz desde el cielo, ¿qué fue lo que le dijo? Dice textualmente, ahorita no tengo la cita, pero dice textualmente, dice, y escuché una voz en hebreo, pensamiento hebraico, que me decía, Shaul, Shaul, en hebreo. Él dice, eso es interesante porque de pronto nosotros lo leemos y lo pasamos por encimita, y no podemos hacer eso. Vemos que en Génesis, el primer hombre fue llamado Adán. ¿Por qué? Porque fue traído de la tierra, Adamá. El concepto hebraico tiene que estar muy pendiente y muy en sintonía con el pensamiento hebraico, para que no pasemos para otras ideologías que nos van a alejar de las escrituras, de la riqueza espiritual, de la rica sabia. Entonces, ¿dónde podemos dejar el versículo que dice? Ni los mentirosos, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Porque un mentiroso puede decir, pero si Jesús murió por su pecado. Un adúltero puede decir, si Jesús murió por su pecado. Un homosexual puede decir, si Jesús murió por este pecado. No. Hay pecados que tienen remisión, que tú tienes que hacer algo. Hay otros pecados por los cuales Yeshua hizo lo que hizo. Y el hecho de decir que Yeshua fue un sustituto, eso no es un permiso para que nosotros podamos hacer lo que nos plazca. Porque Yeshua mismo demandó obediencia a Hashem, demandó la tefilá, demandó seguir la palabra. ¿Y cuál es la palabra? Podemos decir que es el Nuevo Testamento, porque en ese momento no estaba escrito. ¿Cuál es cuando dice? Y seguir la palabra, es la Torá. Seguir la palabra, pues esta sí estaba escrita. El Nuevo Testamento no estaba escrito en ese momento. Por eso, y decir un sacrificio único y perfecto, era el rol de Mashiach ben Yosef, un sacrificio único y perfecto, porque todas las cosas, todas las profecías, todos los versículos bíblicos, toda la forma como se desenvolvieron los eventos que tuvieron lugar en la vida de Yeshua, es un sacrificio único y perfecto. ¿Qué persona puede ahorita, en la actualidad, hacer lo mismo que hizo Yeshua? No puede. ¿Qué persona puede cumplir ahorita las profecías que cumplió Yeshua? No se puede. Faltan todavía cumplir, muchas profecías faltan. Pero las que cumplió, no las puede cumplir nadie. Tiene que estar el templo reconstruido. Y cuando el templo esté reconstruido, igual van a retornar los sacrificios. Pero ¿cuáles van a ser? Los sacrificios de alabanza, los sacrificios de cereal, los de paz. Es por eso que también tenemos que conocer el concepto de sacrificio, porque había muchos sacrificios que eran ofrecidos en el templo. Es por eso que hay que recordar mucho lo que dijo Yeshua. Yeshua dijo, si no os arrepentís, si no os hacéis teshuvá, todos vas a perecer. Por eso hay que conocer las 4 fases de la teshuvá, para que tengamos en cuenta. Pues si no nos arrepentimos, si no nos conectamos a Hashem, si no le ofrendamos a Hashem, dijo Yeshua muy claro, si no arrepentís, no hacéis teshuvá shulemá, teshuvá completa, todos van a arrepentir. Todos vas a perecer, todos van a morir. Por eso que la teshuvá es muy importante. La teshuvá es muy importante porque a medida que hagamos teshuvá, que borremos el odio sin causa, como lo hizo nuestro sabio, que fue lo que hizo que el templo fuera destruido, que borremos el odio sin causa, que hagamos teshuvá y que hagamos gastar la camoja, amar al prójimo como a ti mismo, es que vamos a ser meritorios de que el tercer templo sea reconstruido. Debemos orar por la reconstrucción del Beit Hamikdash, para que junto al Mashiach presentemos a Hashem, los holocaustos y las ofrendas de voluntad, de buena voluntad, de alabanza, de gracia y de paz, para poder bendecir al Creador y que se plazca en nuestros actos. Porque eso es lo que quiere Hashem, placerse en nuestros actos. Esperemos que se haya sido de gran bendición este vídeo y que Hashem les bendiga, Hashem les guarde, Hashem les proteja y que tengan muchas bendiciones. Shalom, shalom.